Vamos a hablar el día de hoy lo relacionado con la experticia. Siguiendo con el gran tema que es la criminalística. Dentro de la criminalística, pues vamos a encontrar lo relacionado con las actuaciones periciales que realizan todos los funcionarios expertos, peritos en un arte u oficio, denominados expertos, y realizan esas labores de investigación, esas labores de colección y esas labores luego de análisis de las evidencias colectadas son luego enviadas a los respectivos laboratorios criminalísticos donde pues son sometidos a análisis y a unas pruebas eh, a través del uso de la metodología técnico-científica. Es por eso que se realiza entonces lo que se denomina la experticia, un eh, prueba pericial, medio probatorio, medio de prueba, que tiene como propósito consignar claramente la opinión del experto en una ciencia, en una técnica, en un arte u oficio, acerca de uno o varios puntos concretos, específicos o genéricos, que resultan importantes de dilucidar en el proceso penal y sobre los cuales los abogados, las partes, el juez y la sociedad en general, pues no poseen suficientes conocimientos al respecto. Es por eso que el funcionario experto debe realizar una experticia donde él va a explicar de manera técnica y científica, no tan complicada, eh, todas las labores o los análisis que ha realizado a una determinada evidencia de interés criminalístico. Fundamento legal de la experticia. Encontramos en el 225, artículo 225 del Código Orgánico Procesal Penal, perdón, eh, donde reza lo siguiente: el dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona, cosa o cosa que sea objeto de la experticia, el estado o el modo en que se halla y la relación detallada de todos los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen al respecto del peritaje realizado conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. El dictamen pericial se presentará por escrito, debidamente firmado y sellado, sin perjuicio del informe oral en la audiencia oral y pública, en el juicio oral. Es decir, no vale solamente que el experto suscriba la experticia y la remita al órgano jurisdiccional, al tribunal que la solicite, sino que además tiene que luego defender esa experticia, fundamentar esa experticia de manera oral a través ante un juez, ante un jurado y ante el público en general, al celebrarse el juicio oral y público. Es allí donde se va a convertir esa experticia en un medio de prueba que va a ser valorado debidamente por el juez, quien va a a considerar ciertos criterios para poder valorar y darle ese carácter de prueba a la experticia. Objetivos específicos de la experticia: describir la evidencia estudiada, informar acerca de las bases científicas o técnicas o artísticas del concepto pericial, anunciar los métodos y las técnicas empleadas en el estudio realizado, emitir las conclusiones obtenidas dictaminando la certeza o no de las mismas, como resultado de haber aplicado el método científico, ¿sí?, de análisis de un asunto, de un objeto físico o de una evidencia biológica. Esa experticia debe ser objetiva, debe ser cuantificable, medible y
repetible. Toda experticia se puede repetir y si es necesario, se hace. ¿Para qué? Para aclarar dudas y para que siempre, pues, esté presente en el proceso la licitud de la prueba, ¿verdad? Y la transparencia de sus resultados. Entonces, hablamos entonces de las partes de la experticia. La experticia debe tener o está constituida por ciertas partes que son esenciales, no deben faltar en cualquier experticia, cualquier tipo. La experticia biológica, una experticia química, en una experticia físico-química, en una experticia física, en una experticia de análisis de trazas de disparo, en una experticia balística, en una experticia toxicológica. En cualquier experticia deben aparecer estas partes. Primero, la parte emotiva. La parte emotiva es donde se dejará constancia del motivo por el cual se practica dicha experticia. ¿Por qué motivo se practica? Debe estar debidamente motivada a solicitud de una de las partes o del fiscal del Ministerio Público. Recuerde que también cualquiera de las partes puede solicitar realizar una experticia. Entonces debe estar debidamente motivada. ¿Por qué razón se quiere? Se debe dar constancia en la experticia por el motivo por el cual se practica. Segundo, parte descriptiva. La descripción de la persona o cosa que sea objeto de la experticia, en el estado o del modo en que se encuentra. La parte descriptiva. En el caso de los objetos, se hace un reconocimiento técnico. Y en el caso de las personas, dependiendo si es una experticia médico-legal, se hace un reconocimiento, ¿verdad?, de la persona, que no es otra cosa sino la descripción, ¿verdad?, de la persona, objeto del mismo, en el estado en que se encuentre, del modo en que se encuentre. Parte positiva constituye la relación detallada de los exámenes, ¿verdad?, practicados, de los exámenes practicados, de las operaciones técnicas, ¿sí?, procedimientos, métodos, verificaciones y contrastaciones realizadas. En toda experticia se realizan y se aplican técnicas de laboratorio, métodos de orientación, métodos de certeza, ¿verdad? Métodos confirmatorios, que pues son procedimientos obligatorios que debe constar en la experticia y donde se expone toda la metodología técnico-científica que se aplica en la realización de la misma. Por último, la parte concluyente, que es donde se señalan los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. Características del informe o dictamen pericial. Primero, debe ser claro, es decir, fácilmente entendible por aquellas personas que se consideran legos en esto de la técnica y la ciencia, ¿verdad? Y de la materia específica tratada. Es decir, debe ser entendible para todas las personas, porque no todo el mundo tiene conocimiento de una técnica o de una ciencia. Es por eso que la experticia debe ser debidamente clara y fácilmente digerible para todo ese conglomerado de personas que van a tener la oportunidad de saber de qué se trata la experticia y qué nos quiere decir el experto cuando la realiza. Segundo, debe ser precisa, es decir, ajustado a las necesidades del solicitante, plasmadas en el oficio de solicitud. Debe referirse necesariamente al tema de la prueba. No debe salirse de allí. Es por eso que debe ser precisa, no debe ser ambigua. Tercero, debe ser fundamentada. Es decir,
se debe basar en principios científicos o técnicos admitidos por la comunidad científica en general. Es decir, las técnicas y los métodos usados por el experto al momento de realizar la experticia deben estar debidamente avalados por una comunidad científica que tiene sus protocolos específicos para cierta y determinada experticia. No debe ser algo que no esté debidamente avalado, porque si no, de lo contrario, pues no tiene validez. Y debe ser objetiva, es decir, que contemple un punto de vista objetivo, razonable y no subjetivo o emocional. Porque, por ejemplo, al experto se le ocurrió, no, porque él pensó o él considera subjetivamente de que esa experticia arroja este análisis y él lo interpreta. No, debe ser basado, el objetivo de la experticia debe ser debidamente eh, objetivo, debe ser debidamente claro, debe ser preciso, debe ser razonable, que cualquier experto pueda luego, posteriormente, realizarla sin ningún problema y pues arroje los mismos resultados y no difiera pues entre el análisis de un experto y de otro. Licitud, licitud de la experticia. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe existir prohibición legal de practicarla. ¿Por qué? Porque debe estar apegada a la ley, debe ser justa, debe ser una experticia que pueda ser avalada o esté avalada por la ley. La licitud de la experticia no debe estar apartada de la ley. Segundo, los elementos probatorios no deben ser obtenidos mediante coacción, mediante amenaza, mediante engaño, violación de la privacidad, ni otros medios que menoscaben los derechos fundamentales y la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque se estarían violando entonces los derechos humanos. Es por eso cuando se hace una experticia, una intervención a un teléfono celular, a un móvil celular, pues debe haber el debido proceso y debe solicitarse una autorización al juez, quien es el que va a decir si es posible o va a autorizar para que el funcionario pueda entrar luego a ese celular, desbloquearlo y extraer de allí el contenido, que se supone es un contenido privado, de uso privado. Entonces, para eso debe haber un proceso que cumpla con el debido proceso, para que no se violen los derechos humanos de la persona dueña de ese celular. Por decir un ejemplo, utilidad de la experticia. Para que una experticia sea útil, debe servir y producir un provecho, un interés para el descubrimiento de la verdad. Debe ser entonces la experticia útil, tener una utilidad. Debe servir para algo, debe producir algo y de ella se debe obtener un provecho para el proceso y la investigación que se está realizando en concreto. Pertinencia de la experticia. Para que una experticia sea pertinente, debe referirse directa e indirectamente al objeto de investigación. Debe ser concerniente al hecho investigado. No debe salirse el experto a investigar algo relacionado con otro hecho. No, debe centrarse en la experticia que le solicitan, que fue motivada, ¿verdad? Y esa intervención debe ser pertinente, debe referirse directamente al objeto investigado, no a otro, no a otro. Valoración de la experticia. El juez, al apreciar este medio de prueba en el juicio oral, en el debate del juicio oral, usará la técnica de la sana crítica, ¿verdad? ¿Qué significa la sana crítica? Él va a utilizar, entonces, se va a basar en las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y el conocimiento científico que él tenga para valorar la experticia. ¿De acuerdo con qué? Con la idoneidad científica y moral del perito o experto.
la claridad y exactitud de sus respuestas en en el desarrollo del juicio oral, su comportamiento al responder y el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el experto para dictaminar los resultados de su experticia. Además, los instrumentos utilizados, la consistencia del conjunto de respuestas que ha dado a la parte que lo interroga. Todo eso conglomerado, pues va a dar en el juez eh, un criterio de valoración. El juez va a tomar en cuenta toda esa gama de criterios para decir si esa experticia es considerada un medio de prueba. Le va a dar entonces el valor de prueba dependiendo de la técnica que usó el funcionario, dependiendo de lo que pudo haber respondido bien o mal al, a solicitud de las partes, del fiscal del Ministerio Público, del mismo juez o de la defensa, ¿verdad? Que va a buscar la forma de tergiversar o de menospreciar o desvalorar el trabajo del experto. Ese es el papel de la defensa en un juicio oral y público. Entonces va a hacer preguntas, él va a atacar al experto en relación al dictamen pericial. ¿Cómo lo ataca? Bueno, él va a desmeritar, sí, él va a preguntar sobre los métodos utilizados, sobre si qué instrumento utilizó, sobre la metodología utilizada, sí, sobre los reactivos utilizados, sobre los insumos utilizados, y él va a tratar de desacreditar al experto ante todos, ante el juez. Es por eso que el experto debe ser una persona debidamente preparada, capacitada para poder luego enfrentarse en un juicio oral y darle fundamento técnico y científico a la experticia que él realizó. Es por eso que el experto debe estar debidamente capacitado técnica y científicamente para realizar una experticia. Cualquiera no puede ser un experto. Debe ser una persona preparada, capacitada en su oficio u arte, sobre lo cual realiza la experticia solicitada. La comparecencia del experto es de forma oral. Su declaración es fundamental porque en ese momento que él declara, él viene a clarificar, ¿sí? A aclarar ciertas dudas que pudiesen surgir en el debate oral y público, ¿verdad? En el juicio oral. Él puede aclarar, esa es la oportunidad para él aclarar algunos conceptos, algunas técnicas utilizadas por él y que están plasmadas en la experticia, algunos métodos utilizados que no todo el mundo los entiende, el lenguaje técnico utilizado en la experticia, él debe interpretarlo y debe, como quien dice, aclararlo al público qué quiere decir cuando él habla de cierto y determinado léxico técnico científico, ¿verdad? Los resultados y las conclusiones obtenidas en el dictamen realizado, ¿ya? El cual puede versar sobre cualquier ciencia, arte u oficio. Entonces, con la comparecencia del experto en el juicio oral y público, se estaría dando cumplimiento a los principios de oralidad, principios probatorios, ¿sí? Principios procesales, como son la oralidad, el control de la prueba, ¿sí? Va a estar controlada, va a ser expuesta de forma oral, la contradicción entre las partes, ¿sí? Donde una parte pregunta, la otra repregunta, y entonces entra entonces la contradicción, la litis, la igualdad de las partes, ahí se comprueba entonces y se da uso a ese principio de eh, igualdad, todos somos iguales. Y la inmediación. ¿Por qué? Porque todos van a tener acceso a la experticia, todos van a conocer. Todos esos principios son la base fundamental del sistema acusatorio, tanto venezolano como de cualquier país, incluso de Ecuador y de cualquier país democrático que se maneje de esta forma.
Entonces, hay pedimentos en general, solicitudes que se realizan a los diferentes laboratorios para solicitar un tipo de experticia. Por ejemplo, si es laboratorio biológico, se puede solicitar un análisis hematológico, una experticia seminal, una restauración de pulpejos, un ensayo de luminol, ¿verdad? En el laboratorio genético se puede solicitar un perfil genético en cierta muestra. En el laboratorio físico comparativo se pueden realizar barridos, acoplamientos físicos, experticias tricológicos, estudio de huellas y marcas de herramientas, ¿sí? Análisis tricológico comparativo cuando se analizan apéndices pilosos, reconocimientos técnicos a diferentes tipos de instrumentos o medios de comisión usados en el hecho punible, la determinación de soluciones de continuidad, el origen de la solución de continuidad presente en una prenda, en la superficie corpórea de una persona, una lesión, un reconocimiento médico-legal. En el laboratorio físico-químico, pues vamos a poder solicitar o se va a poder determinar el origen de una sustancia, determinar la presencia de iones oxidantes, nitratos o nitritos, en los casos de pólvora, para determinar la distancia de disparo, el uso de armas de fuego, la determinación de altos y bajos explosivos en un caso donde ha ocurrido un siniestro, un incendio, una catástrofe, y se presume que ha sido utilizada eh, altos y bajos explosivos. Hay que determinar también, se puede determinar a través del laboratorio la presencia de estos explosivos, así como la determinación de la presencia de sustancias estupefacientes psicotrópicas en una muestra eh, colectada en un sitio de suceso, a nivel de documentología, la autoría de la firma, ¿sí? La maniobra de alteración de una firma con fines dolosos, la autenticidad o falsedad de obras pictóricas o de cualquier tipo de documento, título, valor, cualquier tipo de papel moneda, ¿sí? Análisis de tinta, la tinta utilizada para escribir, donde el experto puede determinar la data relativa de esa tinta, cuándo se usó o qué data tiene esa tinta o cuándo fue plasmada en el papel a través de metodologías y técnicas específicas se puede determinar. El experto grafotécnico puede determinarlo en el laboratorio de documentología. El análisis y reconstrucción de los hechos, se puede determinar entonces el levantamiento planimétrico, se puede realizar un retrato hablado con fines de identificación, se puede solicitar una trayectoria interorgánica de un proyectil en el interior de una persona, puede ser muerta o viva, se puede determinar también la trayectoria balística, la reconstrucción de los hechos. En balística podemos realizar cualquier tipo de experticia relacionada con reconocimientos técnicos, análisis químicos, presencia de pólvora, componentes de la pólvora, restauración de seriales, mecánica y diseño del arma de fuego, para ver en qué estado se encuentra el arma. En los casos de homicidio, para saber si una persona usó con intención o no el arma o se disparó por un defecto mecánico. El encuadre balístico de una concha o proyectil se puede determinar el tipo, modelo de un arma de fuego que pudo haber sido disparada. Comparación balística también. Proyectil con proyectil, concha con concha, concha y proyectil con arma de fuego, proyectil con arma de fuego, concha con arma de fuego. En la investigación de siniestros, también se puede solicitar un informe criminalístico o un informe pericial con la finalidad de determinar las causas que dieron origen a un siniestro para saber si fue intencional o no. Eso en líneas generales es el tema de hoy relacionado con la experticia médico-legal. Y que
se considera entonces un medio probatorio importantísimo en el proceso penal, donde la criminalística viene a jugar un papel fundamental en el desarrollo de cualquier prueba pericial, de cualquier informe pericial, para que luego sea valorado por el juez y sea considerado un medio de prueba.